Guay de gachas a tal hora comidas con punta de alfiler. Es uno de los refranes que dicen las viejas tras el fuego del Marqués de Santillana, de don Íñigo López de Mendoza, y desde luego puede aplicarse a un comentador de mis vídeos, muy pesado, muy vanidoso, muy petulante, pero lo peor de todo es que intentaba hacerse el gracioso. Y no lo era, y no lo era. Y sin embargo me ha dado un conocimiento valioso. Lo que pasa es que son gachas comidas a punta de alfiler, para ese viaje. En fin, no voy a decir que no hicieran falta alforjas, me estoy liando con los refranes. El caso es que sí, lo que estaba buscando es que eso es demasiado arroz para tan poco pollo. Es demasiada molestia para tan poco conocimiento como aportaba, aunque es cierto que casi me temo que debería agradecerle que me pusiera en la pista del tercer volumen, por así decirlo, de la historia de la música de Subirá, porque si no llega a ser por su comentario, ya lo digo, petulante, yo lo tengo, nunca me habría enterado, porque nunca me habría puesto a pensar, y desde luego las bibliografías son muy defectuosas y es, me temo, un autor olvidado, como la inmensa mayoría, por desgracia, de los autores que trato, pero es que hoy día está olvidado hasta Plutarco, es demencial. No voy a decir ya San Gregorio, es absurdo. Hoy día nadie lee nada, ese es el problema. Bueno, y claro, pues Subirá, no hay mucha gente que se acuerde de él, lamentablemente. Bueno, yo entendí que había puesto todos sus conocimientos musicales por escrito en su historia de la música, pero resulta que hay un, digamos, tercer volumen, una historia de la música española e hispanoamericana, con esta guarda, con este pase del que ahora hablaremos y que fue el que me puso en la pista de que esto existía, que eso no está desde luego en los dos volúmenes de la historia de la música general. Primera edición, 1953, imprenta hispanoamericana, S.A., Sociedad Anónima, Barcelona. Luego, claro, mucho decir Jeriñag. Puedo iluminar esto mejor. Mucho proponer que se diga Jeriñag en lugar de Coñac, no sé si esto es mejor o peor, pero en los libros franquistas aparece el copyright y el printed in Spain, es propiedad, bueno, todo en inglés. 1953, está dedicado a la veneranda memoria del insigne historiador, eminente jurisconsulto, fervoroso americanista y amigo siempre leal, don Rafael Altamira, 1866-1951. Que por supuesto, alguna vez hemos hablado de él, alguna vez hemos citado las ediciones de Rafael Altamira, y sí, me temo que quizá debería ponerle un forro o algo así, porque hay micropartículas del libro que se van desprendiendo y esto me parece algo terrible. Quizá debería ponerle un forro en algún momento de plastiquete. Bueno, pero por lo demás está en un excelente estado. Bueno, ya puede estarlo, me costó esto 95 euros, ya les vale. Bueno, Rafael Altamira, bien, porque una parte importante de la historia es la historia de la música hispanoamericana, aunque debo decir, o sea, está todo lo que uno se esperaría, pero tratado muy velozmente, muy a la ligera. Silvestres Revueltas simplemente se cita. Silvestres Revueltas simplemente se cita. Cuando en las páginas iniciales hay abundantísimos desvíos sobre cosas impertinentes, o sea, hay como una ficción de que hay lo que no hay, porque hay cosas que no se pueden historiar porque no quedan documentos. Entonces hay una parte demasiado grande dedicada a la prehistoria, que nos recuerda a cuando Rafael Lapesa Melgar, en su Historia de la Lengua Española, al hablar de los iberos y la lengua ibera, pues se pone a hablar de la Dama de Elche, que no tiene nada que ver con la lengua ni con...
Se pone a hablar de la Dama de Elche porque es lo que hay. Pero evidentemente hablar de la Dama de Elche no tiene cabida, no tiene lugar, es que no tiene ningún sentido que se hable de la Dama de Elche en una historia de la lengua española, ni siquiera en una historia de la lengua ibérica. ¿Tiene inscripciones la Dama de Elche? No. ¿Hay algo que lleve la Dama de Elche para lo que haya una palabra que haya sobrevivido? No, entonces no tiene sentido hablar de la Dama de Elche, al igual que no tiene sentido hablar de muchas cosas de las que habla Subirá al principio y luego simplemente citar de pasada a Silvestre Revueltas. No he puesto índices, no he puesto guías de lectura porque quiero darme el placer de volver a hojearla. Bueno, aquí tenemos una fotografía de José Subirá. En una larga dedicatoria, pues evidentemente también se acuerda de sus padres, y hay una fotografía de José Subirá con su madre, doña Joaquina Puig, fotografía hecha en Amberes en 1910. Bueno, pues aquí tenemos a Subirá con su madre, no hace falta decir quién es quién, aún no había género fluido, sabemos quién es quién. Música antigua, melodía unisonal y contrapunto. La música en el suelo español durante la Edad Antigua. Bueno, este capítulo, ya lo digo, es el que sobre nada en... Bueno, venga, leamos el índice general, no entremos en detalles. La música en el suelo español durante la Edad Antigua, es el capítulo primero. La música en España desde la dominación visigoda hasta la unión de los reinos de León y Castilla. Sabemos que, bueno, sí, el canto mozárabe y tal, pues esto tiene unas 40 páginas. La música en España desde la unión de León y Castilla hasta la realización de la unidad territorial 1230-1492. Manifestaciones épicas y líricas y música escénica en la España del medievo, siglos V a XV. La música doctrinal y la literatura filarmónica en la España del medievo, siglos V a XV. O sea, estamos continuamente avanzando y retrocediendo. La música profana vocal e instrumental y la música escénica en el siglo XVI, la música religiosa y la doctrinal y la literatura filarmónica en el siglo XVI, y a partir de aquí da la impresión de que todo va muy rápido. La música profana vocal e instrumental y la música escénica en el siglo XVII, la música religiosa y la doctrinal y la literatura filarmónica en el siglo XVII, la música profana vocal e instrumental y la música escénica en el siglo XVIII. Claro, cuando ya dedica mucho espacio a las tonadillas, pero cuando ya vamos por las tonadillas y vemos que queda mucho libro, pues pensamos, ¿de qué hablarán? La música religiosa y la doctrina, porque no me acordaba de que había una parte separada de música hispanoamericana. La música religiosa y la doctrinal y la literatura filarmónica en el siglo XVIII, la música profana vocal e instrumental y la música escénica en el siglo XIX, la música religiosa y la doctrinal y la literatura filarmónica en el siglo XIX, la música española en el siglo XX, que va de la página 789 a 866, y luego una tercera parte con un primer capítulo que es la música popular en España e islas adyacentes, y el último capítulo, ya lo digo, muy escueto, muy escaso, la música en Hispanoamérica. Y bueno, entramos aquí y digamos que cada página tiene una ilustración, es un auténtico lujo, es una auténtica maravilla. Cada página tiene una ilustración o dos, es un auténtico prodigio, porque las ilustraciones tienen valor explicativo, didáctico, documental. Yo no entiendo a quienes rehuyen los libros con ilustraciones, como ese poema de Wisława Szymborska. Los libros que me gustan no tienen ilustraciones. Pues, muy mal, muy mal, verdaderamente muy mal. Las ilustraciones son fundamentales en una historia, no es un lujo absurdo, no es una tontería. Bueno, es apabullante toda la riqueza, además en un tema en el que yo no soy experto y muy poca gente es experta en la música antigua española, o en la música española en general. Y claro, he ido pasando las páginas y he sentido al principio cierto escalofrío, cierto horror y pavor. Al principio se habla de los musicólogos, cierto horror y pavor. Claro, algunos los conozco, otros no. Claro, yo ante todo conozco a Barbieri. Aquí tenemos a Felipe Pedrell,
que era un poco chapucero, hay que reconocerlo, aunque no tanto como, bueno, Mariano Soriano, que depende, porque claro, él dice que no lo sabe todo, ni muchísimo menos, y lo primero que hace es pagar tributo a los grandes musicólogos españoles. Bueno, y aquí empezamos con algo que es, sí, la primera escena la conozco, sí, del Códice de Madrid, del Códice griego de Madrid, la Crónica de Esquilitzes. Aquí tenemos una escena que yo he descrito en una disertación llamada algo así como hispanofilia y germanofilia, algo parecido, porque a propósito de lo de la ceremonia de coronación en el escudo, que luego pasa a la ordenación de caballeros, bueno, pues es precisamente lo que tenemos aquí, pero les daban la vuelta, los ponían mirando los 4 puntos cardinales y vemos que los que mueven el escudo están pasando fatiga. Bueno, pero luego tenemos un salterio catalán del siglo XI, ya empiezo a perderme, pero gracias a Dios, esta obra eruditísima que da miedo al principio nos relaja involuntariamente en las primeras páginas, en la página 18 a 19, con una tontería, gracias a Dios, y entonces ya nos asusta menos, es ese pequeño defecto que tiene alguien que nos parece demasiado perfecto y le vemos un defecto y menos mal, no es una divinidad caminando sobre la tierra ni nada parecido. Bien, pues es muy de agradecer, es algo completamente involuntario por parte de Subirá, pero verdaderamente es muy de agradecer, porque si no la lectura se haría dificultosa, estaríamos debajo de un pedestal adorando a un altar, pero bueno, gracias a Dios tiene aquí una cita de que sí, me parece que es el más chapucero de los musicólogos españoles, una auténtica vergüenza de musicólogo, que es el padre Higinio Anglés. La edición de las cantigas de... bueno, sus ediciones en general, Cancionero de Palacio, cantigas... sus ediciones son inferiores siempre a por supuesto, a las de Francisco Asenjo Barbieri, lo cual es terrible que alguien más avanzado en el tiempo no solo mejore, sino empeore. Higinio Anglés no le llega a la suela del zapato a Francisco Asenjo Barbieri y tampoco a Rivera Tarragó, Las ediciones de Higinio Anglés están llenas de erratas, de tonterías, sí, bueno, tonterías como esta, que cita Subirá, que por desgracia se lo toma en serio, pero bueno, es un error de Subirá, que es el mejor error posible. Es la tontería que procede de la ilustración, de la educación, es una tontería ilustrada, es una tontería que cita fuentes, no es una cosa que a él se le ocurra, sino que él simplemente nos trae una cosa que es una tontería, pero no es culpa suya, simplemente nos documenta que existe, es como Plutarco, ¿verdad? Contándonos ideas absurdas de los filósofos y los sacerdotes y los mistagogos antiguos. Al tratar, dice Subirá, Higinio Anglés esta materia en su discurso Gloriosa contribución de España a la historia de la música universal, 1948, y hay algo en el título hay algo de ambigüedad, como diciendo que quiero decir que la gloriosa es España, pero quiero decir de alguna manera que mi contribución de Higinio Anglés también es gloriosa. Además, está hecho en pleno auge del nacionalismo patriotero, en 1948. España es gloriosa, y yo también, porque, qué buen musicólogo soy. Bueno, pues, al tratar Higinio Anglés esta materia, bueno, quizá, no, lo leo desde el principio, ya lo digo, es una tontería que cita Subirá de Higinio Anglés, pero a su vez Higinio Anglés está citando una tontería bueno, lo leo. Con tanta lucidez como profundidad ha examinado el doctor Schneider el problema del simbolismo y sus relaciones con la música de las razas primitivas. Según él, todo el folclore antiguo radicaba en un pensamiento específicamente musical. Tomando
como punto de partida aquella teoría de la India medieval, según la cual podía simbolizarse cada sonido por un ser zoológico determinado, llegó a la conclusión de que la disposición de los animales simbólicos y su sucesión en el claustro de San Cucufate, provincia de Barcelona, ofrecían la letra y música de la última estrofa del himno en loor del santo, que en catalán se denomina Sant Cugat, como veremos en otro lugar con más detalle, porque las realidades musicales han pasado por 4 fases evolutivas: identidad, símbolo, alegoría y metáfora. Al tratar Higinio Anglès esta materia en su discurso Gloriosa contribución de España a la historia de la música universal, 1948, señalaba la gran importancia que tienen los documentos arqueológicos para desentrañar esas cuestiones mediante un sistema de correspondencias místicas fundadas en la concepción musical del universo. Y recogiendo tales ideas expuestas por el Dr. Schneider en su libro El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas, Barcelona 1948, Anglès presentó esos conceptos abstractos con un ejemplo práctico que dice así: en el sistema de correspondencias místicas, todos los elementos que simbolizan una misma idea se hallan agrupados. Así, por ejemplo, al tono de mi corresponden el dolor, el matrimonio, el deber, el buey, la vaca y el flamenco, la fecundidad, los ritos de lluvia, el canto melismático. Ahora bien, el canto flamenco es un doloroso canto melismático en el modo de mi, cuya contrapartida india, aún actualmente, es una canción que sirve para impetrar la lluvia. Así pues, el nombre flamenco dado a nuestro cantejondo se explica sencillamente por su correspondencia simbólica con el animal llamado flamenco, el cual poblaba en otros tiempos toda la costa mediterránea. Aquí acaba la cita. Esa alianza de lo etnográfico, ahora la subirá, esa alianza de lo etnográfico, lo arqueológico, lo folclórico y lo musical, novísima en su presentación, muestra horizontes que seguían velados a la ciencia hasta ahora. Y lo que en tal sentido realiza el Dr. Schneider ofrece perspectivas insospechadas una vez puesto el simbolismo a contribución para poder fijar aspectos que sin ese auxilio pertenecían al campo de la hermenéutica. Cuán distante se halla este sistema constructivo de aquella exposición simplista que leemos en Soriano Fuertes con referencia a los fenicios y su establecimiento en España 1500 años antes de la era cristiana. Pues dicho autor, poniendo en sus palabras la más rotunda seguridad, se expresó así: siendo estos orientales tan diestros músicos, según varios autores, se puede asegurar que para el logro de sus pretensiones en la península se valieron de los atractivos de la música y después de logradas comunicaron a los españoles sus conocimientos en medio de esta ilustración absurda de Schneider. Posición en cuclillas, grabado, es un Buda, claro, grabado de la obra El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas, de Marius Schneider. Bueno, sigue Soriano Fuertes. Comunicaron a los españoles sus conocimientos juntamente con sus pocos instrumentos músicos, enseñándoles el manejo de ellos, sus canciones y el modo de anotarlas, teniéndolos de este modo entretenidos, mientras ellos se enriquecían con las producciones del país. Es decir, los fenicios los pusieron ahí a tocar las castañuelas para ellos mientras medrar y enriquecerse. Claro, esto es una tontería de otro tipo, pero es menos tontería que lo de Schneider y Anglès. En tal decir, dice Subirá ahora, había más ingenuidad que atrevimiento, lo cual contrasta con otros decires donde hace la fantasía todo el gasto, aun tratándose de músicas modernas, por renunciar sus autores a la fácil inquisición histórica. Bueno, pues está entusiasmado Subirá con esto de Schneider, que no deja de ser una absoluta tontería, que luego desarrolla, pues aquí hay una máscara fenicia, luego desarrolla, voy a ir pasando, claro, lo suyo sería que esto lo viera el público también, lo que pasa es que es incómodo para mí, pero hemos venido aquí a enseñar el libro y a que se disfrute con él. Entonces voy a ir pasando hasta llegar al famoso claustro de San Cucufate, donde desarrolla esa idea, aunque claro, ahora que caigo son muchísimas páginas, porque aquí se pone efectivamente a hablar como
como Rafael Lapesa, de La Dama de Elche. A ver qué tendrá que ver La Dama de Elche con la música. Y luego a Silvestre Revueltas le da el nombre, ya está, ni siquiera una línea, solo el nombre. Bueno, pues eso, ¿qué tendrá que ver La Dama de Elche? Está bien como contexto cultural, y está bien porque nos gusta ver estas ilustraciones de tantísima calidad. Ya deberían aprender los libros contemporáneos de lo bien hecho que está este libro. El papel estupendo, la letra con peso y con hueco. Que por cierto vi una película basada en una obra de Jane Austen, de las más conocidas, y algo que me encantó fue que los periódicos que salen tenían el hueco, el peso, el relieve, el volumen de la imprenta, en lugar de haber hecho algo que podrían haber hecho perfectamente, que sería una fotocopia con una impresora de agujas, con una impresora digital. Y sin embargo lo que habían hecho, porque no, esto es Ripoll, lo que habían hecho era porque el periódico estaba nuevo, no hay periódicos de la época en ese estado, el periódico estaba nuevo, habían sin duda alguna lo habían impreso con una imprenta, a lo mejor hasta se habían fabricado la imprenta. Bueno, pues voy a tener que buscar lo de San Cucufate mirándolo, porque me parece que ya vamos por Fernando de Antequera. Esto ya es muy hacia adelante. Lo que pasa es que, como hemos visto que está yendo y viniendo del siglo V al XV, San Martín. Por cierto, que aquí aparece el Santo Tomás de Aquino venciendo a la tentación, atribuido a Velázquez. Bueno, digamos que es de Velázquez, que está en el Museo de Orihuela. Y claro, recuerda que Santo Tomás de Aquino, aquí, sí, claro, en el pie de página, el autor de secuencias Santo Tomás de Aquino, cuadro de Velázquez. Bueno, es claro, entonces caí, como había presentado recientemente discos de filósofos, Rousseau, Voltaire, por supuesto Santa Hildegarda de Bingen, Pedro Abelardo, que no lo tenía, claro, Rábano Mauro, Pedro Abelardo, Santa Hildegarda de Bingen, luego Voltaire, Rousseau diría él en aquel tiempo, Rousseau y Nietzsche. No había caído en que se atribuye a Santo Tomás de Aquino el Pangelingua, el Pangelingua, sí, cuya última parte es el Tantum Ergo, sí, no, pero el Pangelingua, que se atribuye a, y es lo que quiero decir subir aquí, pero no, se atribuye, no es seguro, se atribuye, y además de la música ni idea, porque hay dos versiones antiguas, distintas. Bueno, es muy arriesgado decir que Santo Tomás de Aquino es un músico filósofo, aunque tenga admirables tratados sobre música, y observaciones sobre música, pero no podemos decir que el Pangelingua, primero, que sea suyo en cuanto a la letra, y segundo, en cuanto a la música, pues ni idea, verdaderamente. Bueno, sigo. Esto es Ripoll. Aquí está, Sant Cugat. Sí, estábamos a punto de llegar. Sant Cugat del Vallès. Bueno, pues aquí, sí, aquí está. Bien, bueno, pues este es el claustro de Sant Cugat. Bueno, la portada, el claustro, es maravilloso. Es lo que debería ser un libro científico. Es como debería ser un libro científico, lleno de fotografías. Eso de que no, el convento, quiero ver el convento. Necesito ver el convento. Me van a hablar de... Es como cuando en el colegio nos hacían estudiar que el Duero pasa por Toro y no nos decían nada de cómo era Toro, no nos enseñaban la colegiata de Toro. Bueno, vamos a este pasaje que, como digo, es un alivio, es un sestero. Aquí
como Homero, según Horacio, bueno, pues aquí subirá Sestea, aunque no por culpa suya, que esto es lo mejor, sino que simplemente, en realidad él no es un idiota, sino que simplemente es un erudito que cita a idiotas. Lo malo es que los respeta, y no debería respetarlos, no debería respetar ni a Inglés ni a Schneider. Pero veamos lo que dice. Habíase establecido la práctica de que durante el rato que mediaba entre la reunión del capítulo y la misa mayor permanecieran los monjes sentados en el claustro del monasterio, teniendo cada uno en la mano un libro. Ferrerius, en aquel libro de costumbres, ordenó que se conservase tal práctica y añadió que de acaecer en días festivos que tuviesen antífonas procesionales o prosas, podrían ser cantadas estas a media voz, tras lo cual la comunidad saldría del capítulo y el maestro de capilla iría con los niños del coro a la derecha. No podía faltar un himno con letra y música en honor del santo que dio nombre al monasterio famoso y a la población levantada cerca de él. Su letra está vaciada en el molde propio de la estrofa sáfica, integrada por 3 versos sáficos, o sea, de 11 sílabas cada uno, con cesura obligada después de la quinta, y un cuarto verso, adónico, o sea, de 5 sílabas, como sabemos. El verso sáfico dio origen en castellano, a través de Esteban Manuel de Villegas, a la estrofa sáfico-adónica, dulce vecino de la verde selva. Y bueno, la verdad es que fue un desastre. ¿Para qué engañarnos? Fue un desastre. Era mejor haberlo dejado en el latín y en el griego. También está escrito así el famoso himno Utque ant Laxis, dedicado a San Juan por Pablo Diácono, cuyo acróstico dio nombre a las notas musicales de hexacordio, ut, re, mi, fa, sol, la. En igual molde se escribía una de las más bellas poesías castellanas. Claro, ¿qué se puede condenar de Subirá? Que es muy docto, es muy ilustrado, lo ha leído todo, lo ha investigado todo, pero tiene muy mal gusto y muy mal criterio. Muy mal gusto y muy mal criterio. Por cierto, que cuando he dicho lo de la Dama de Elche, se me olvidaba que sí que tiene el buen gusto de, por supuesto, admirar a Marcelino Menéndez y Pelayo, y en la página 9 de la introducción dice, hace una cita de Menéndez y Pelayo: «Nadie busque en esta obra lo que no he querido poner, ni se asombre tampoco de encontrar cosas que por el título no esperaría». Puso Menéndez Pelayo esta declaración al frente de su historia de las ideas estéticas en España. Pues efectivamente no esperábamos encontrarnos la Dama de Elche ni tonterías como esta del doctor Schneider. Otro tanto podría yo decir con referencia a mi historia de la música española e hispanoamericana. A fin de que pueda servir esta obra a los intereses objetivos para los cuales se escribió, deberá satisfacer, en mi sentir, las siguientes exigencias que he tenido presentes en todo momento. Primera, examinar las formas musicales más características en su inevitable sucesión a través del tiempo. Segunda, anotar las relaciones rítmicas entre la letra y la música si se trata de obras vocales verdaderamente características. Tercera, examinar los hechos más relevantes de la vida social y trazar los rasgos biográficos de algunas personas que desempeñaron un papel sobresaliente, fuesen músicos o no. Claro, aquí entraría la Dama de Elche. Cuarta, conceder atención al vocabulario pretérito, tanto si se trata de palabras caídas en desuso por haber variado los estilos y las técnicas, como si se trata de voces que hoy tienen un sentido muy diferente del anterior. Y por otra parte, modernizar la ortografía cuando se copian citas de libros antiguos para facilitar la lectura a quienes no estén versados en humanidades y deseen instruirse en algunos aspectos históricos de la facultad musical. Quinta, insertar ciertas anécdotas que, además de dar a veces la sal y la salsa en el desarrollo expositivo, contribuyen a reflejar o realzar ciertos fenómenos musicales. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de esto serían los pasquines contra Bárbara de Braganza. Es algo muy trillado, pero bueno, él considera que eso puede darle... Lo que pasa es que hay cosas que conoce todo el mundo, pero bueno, a lo mejor cuando digo todo el mundo exagero.
considera que hay cosas que pueden ser un alivio de caminantes y, pues, como por ejemplo, lo de los pasquines contra Bárbara de Braganza, que no tienen tampoco nada que ver con la música en sentido estricto, pero bueno, considera que tiene valor pedagógico, didáctico, como la tontería involuntaria esta, que hace que el libro no nos asuste tanto, que no nos asuste tanta erudición. Sexta, no